gestándose hace mucho tiempo, el intentar analizar eh, cuál es la influencia de las diferentes variantes genéticas en la función renal del paciente con poliquistosis. Es un tema complejo porque la genética es un tema para muchos de nosotros eh, nuevo, en el que nos vamos introduciendo poco a poco. Es un campo muy extenso y es un campo complejo a la hora de intentar interpretar los datos desde el punto de vista de la clínica, de la atención del paciente, que es al fin y al cabo lo que nosotros buscamos, el intentar trasladar esa información que es la genética y volverla un poco más práctica, ¿no? Que no simplemente tener un informe ahí en el que diga, pues tiene la variante o mutación en el gen PKD1 o PKD2 y que de alguna manera pues, pueda tener un perfil más práctico que lo que es simplemente decir eso, que tiene esa mutación. Entonces, llevábamos tiempo intentando ver si merecía la pena analizar las variantes genéticas dentro de las diferentes provincias andaluzas y en ese sentido, pues después de muchas conversaciones, vamos a intentar establecer un mapa genético andaluz por ver un poco, por una parte, la distribución de las variantes en el gen PKD1 y PKD2 de la poliquistosis renal autosómica dominante, su distribución en las diferentes provincias y ver si existen variantes comunes o por el contrario son variantes muy distintas de una provincia a otra. Es un proyecto en el que muchas, Córdoba y especialmente Granada lleva muchos años trabajando, tienen una amplia experiencia y hay publicaciones ya que así lo recogen por parte de Granada. Y nosotros lo que hemos intentado es trasladar parte de esa información a lo que sería la influencia que puede tener a la hora de establecer un pronóstico renal. Clásicamente, los marcadores de pronóstico renal siempre han sido dos. El grado de supervivencia, digamos, renal, es decir, el número de pacientes que acaban entrando en una terapia renal sustitutiva y la edad a la que se produce esta entrada. Son dos marcadores pues, muy finales, hay que esperar la evolución completa de la enfermedad en un paciente para conocer un poco qué perspectiva nos da el tener una variante genética, lo cual es un poco, digamos, tardío a la hora de intentar aumentar la información que nos puede dar las variantes, ¿no? Hay que esperar la evolución de los individuos. Y en ese sentido, las cohortes que se analizan o que se publican necesitan muchos años por delante para poder obtener información que sea aplicable. En ese sentido, nosotros nos planteamos la posibilidad de utilizar otros dos marcadores que puedan ser útiles a corto plazo, como son el ritmo de pérdida de la función renal, en concreto del filtrado glomerular, que se puede analizar a medio plazo en un paciente a lo largo de los años, y el volumen renal. Volumen renal medido con resonancia OTAC es una medida que se está de alguna forma promoviendo en los últimos años como forma de ver la evolución que tienen esos riñones y a la vez transformarla en un parámetro que pueda tener un pronóstico. No solo es el volumen renal, sino tener en cuenta el volumen renal para una edad concreta que tenga el paciente en el que se mide el volumen renal y por lo tanto calcular lo que sería aproximarse al cálculo de lo que sería el ritmo del crecimiento renal. Hemos empezado a agrupar, como digo, estudios genéticos de diferentes pacientes y diferentes familias. Hemos empezado, estas 4 provincias son las que ahora mismo estamos recopilando los estudios y los datos clínicos, que es lo más trabajoso y tedioso. Ahora mismo ya llevamos recopilados unos 580 pacientes entre las diferentes provincias. No todos tienen estudio genético hecho, pero pertenecen a una familia cuya afiliación desde el punto de vista de la mutación pues ya está realizada. Entonces, en principio hemos escrito que ese paciente tiene un perfil genético concreto, teniendo en cuenta que pertenece a esa familia. La mayoría de los que tenemos en la base de datos ahora mismo introducidos son mujeres, un pequeño predominio,
y estamos recopilando las mediciones de volumen renal realizadas con TAC o resonancia con carácter retrospectivo, volviendo a algunas TACs y resonancias que ya existían previamente y que bueno, pues no se habían utilizado para este objetivo. Ya hemos recopilado 296 mediciones. En esta diapositiva quiero mostrar un poco pues, las mutaciones que se han ido recopilando y mirando son muy amplias, son muy diversas, en el sentido de no solo ya en la localización, sino en lo que es lógico, por otra parte, el tipo de mutación que se produce, la sustitución de las diferentes bases en sitios diferentes y por diferentes mecanismos. En algunas de ellas tenemos más individuos recogidos porque son familias más amplias y se ha tenido la oportunidad de realizar un estudio y seguimiento por parte del hospital responsable, y en otros casos pues las mutaciones que se corresponden a un solo individuo estudiado de esa familia, y bueno, pues es una tarea que poquito a poco intentaremos ir aumentando. Como digo, las mutaciones son muy amplias, distribuido en todo lo que es los dos genes, PKD1 y PKD2. La primera pregunta es, ¿hay mutaciones que son comunes a diferentes provincias? Pues en la mayoría de los casos no. Pero bueno, hemos encontrado 5 mutaciones que sí coinciden con varias provincias a la vez, como os muestro ahí. Claro, la primera pregunta que uno piensa es, bueno, estarán emparentados, lógicamente. Bueno, pues en algunos casos sí estaban emparentados porque es fácil localizar por la información que tenemos de los diferentes hospitales. Es posible localizar que estas dos personas pueden estar emparentadas, o porque preguntando efectivamente a los familiares pues nos indica que efectivamente tienen un familiar en Córdoba o en Granada, pero en los otros casos que hemos mirado no parece haber una coincidencia o ancestro aparentemente conocido por ambas familias. Las mutaciones, otra pregunta que se puede hacer es con respecto a los exones, es decir, la distribución a lo largo de la extensión del gen de la poliquistosis del PKD1, pues veis cómo están representados todos los exones. No hay uno podría pensar, bueno, a lo mejor las mutaciones se producen en un punto concreto del gen o en alguno de los exones, que son la parte del gen que se traduce finalmente a una proteína. Bueno, pues no hay. El hecho de que haya estos números, estas columnas más frecuentes, no quiere decir que son más frecuentes que los demás, simplemente que en esta mutación concreta, pues las familias o familias que tenemos recogidos, sus miembros, pues es más abundante. Esta es un poco parte de lo mismo. Este es el número de exón mutado en PKD1 y, por ejemplo, intentando trasladar esa información a lo que es un parámetro clínico, la edad de entrada en diálisis de los pacientes que tenían una mutación concreta, pues veis cómo la distribución es muy amplia, incluso cogiendo una mutación concreta, un exón concreto, hay pacientes que han entrado antes y han entrado después en diálisis, lo cual es una cosa recogida en la literatura, la gran variabilidad que existe a veces dentro de una misma familia para la misma mutación, lo cual supone un problema añadido a la hora de intentar orientar a un paciente si esa pregunta que suelen hacer de si está cercano o no la diálisis. Hombre, dependiendo de la función renal, uno ya orienta esa pregunta, pero a veces hay una cierta variabilidad muy grande que hace que, bueno, que no se puede responder con certeza. Para PKD2 veis también que la distribución es amplia en todos los exones. Bien. Otra pregunta que vamos a intentar responder en el futuro. Los resultados que presento aquí son preliminares, es decir, esto hace falta ir desgranando mucho los resultados para ir llegando a acotar unas respuestas un poquito más claras. Pero en una primera visión, que es lo que yo he querido traer aquí, pues podemos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si comparamos las mutaciones en PKD1 con mutaciones en PKD2 y vemos un poco el porcentaje de mutaciones que tenemos para la población que estamos estudiando, pues veis un poco la distribución según el tipo de mutación, missense, no sense,
La nonsense es cuando la mutación da lugar a un codón. Los codones se traducen en aminoácidos, pues a un triplete de 3 bases, un codón que da lugar a un aminoácido inexistente, a un codón de parada. Es decir, ahí se trunca la proteína y ya no se producen incorporaciones de más aminoácidos. Bueno, pues ese digamos que sería el extremo. Vemos un poco la proporción de pacientes que hay ahora mismo en la base que estamos construyendo, con las diferentes mutaciones. Esto lo vamos a dejar aquí porque tiene menos interés. Aquí os muestro, la mayoría de las mutaciones que tenemos recogidas para PKD2 son truncantes. Son mutaciones muy claras en el sentido de que bueno, se van a traducir en que una proteína deja de producirse completa y por lo tanto la posibilidad de que se exprese la enfermedad es alta. En PKD1, sin embargo, la opción o el número de mutaciones que no trunca la proteína es bastante alta. Como veis aquí, el 41% en la base que tenemos. Aunque hay pacientes repetidos, esa proporción no es la realidad, pero es una proporción ya significativa de que muchos pacientes pueden tener dificultades a la hora que nosotros le digamos en el futuro si esa mutación tiene trascendencia o no a la hora de indicar una rápida progresión. Mirad, aquí muestro unos resultados ya con nuestra base, que es un resultado clásico conocido. Esto no estamos descubriendo nosotros nada, pero es un primer test para ver que los resultados salen de acuerdo con la literatura ya publicada. Y aquí mostramos lo que es la supervivencia renal y el tipo de mutación, diferenciado en si es truncante o no truncante. Y aquí eso tienen datos interesantes. Por ejemplo, los PKD1 truncantes, es decir, en el que la proteína, como digo, no se produce por completo, solo hay un trozo de proteína, y en ese sentido se supone que no es funcional. Veis cómo la entrada en diálisis se va a producir antes, frente a las mutaciones en PKD1 que no son truncantes, que es la azul, en amarillo la PKD2 truncante y por último, que hay muy poquitos pacientes, en verde, la PKD2 no truncante. Si lo vemos en números, que os muestro en esta tabla con muchos números, os he señalado que quiero que os fijéis como muestra. Esta es la media de entrada en diálisis de los pacientes que tienen un PKD1 truncante. Sale alrededor de los 55 años. Dentro de los PKD1 no truncante puede haber una diferencia en promedio hasta de 10 años. Esto es un poquito mayor que en la literatura lo que se da, pero bueno, en otros artículos también vienen unas diferencias similares. Sin embargo, si vamos a un PK2 no truncante, que sería, digamos, el menos malo dentro de las mutaciones, pues puede haber una diferencia claramente importante, como para que demos cierta tranquilidad en esos casos a los pacientes. Esto es intentando separar dentro del PKD1 las supervivencias y el tipo de mutación, que es otra cosa que nosotros podemos intentar preguntarnos si tiene un impacto real el que sea una mutación nonsense o un cambio en el marco de lectura o el que haya deleccionado un grupo de exones o un gen completo, o que lo que es el plegamiento que se produce en el RNA mensajero para dar lugar a más adelante a su transporte y su traducción en una proteína, el splicing. Bueno, pues al intentar comparar eso veis que se solapan bastante las diferentes curvas de supervivencia. Quizás la que mejor sobreviva es la verde, que corresponde a las variantes missense, en el que se cambia un aminoácido por otro. ¿Veis aquí? En medias de entrada en diálisis, pues una mutación nonsense quizás lleve la peor parte, alrededor de los 48 años, frente a otras mutaciones truncantes, por ejemplo, como el splicing en 49, 54 la delección, 52, y como las missense tienen una mejor supervivencia renal. En PKD2 es más difícil ver esas separaciones porque tenemos menos pacientes. Pero aún así, pues veis aquí con la mutación truncante peor en nonsense, alrededor de los 58 años, y para las delecciones 61. Ya digo que es más difícil. ¿Qué impacto tienen las diferentes mutaciones PKD1 y PKD2
y el tipo de mutación en cuanto a pacientes que pueden entrar en diálisis. Pues mira, dentro de la base de datos que tenemos recogida, en las diferentes familias, la proporción de pacientes que hay recogidos que entraron en diálisis vienen en rojo, la PKD1, y en verde el PKD2. Y veis, por ejemplo, que las mutaciones nonsense pues tienen mayor impacto dentro del PKD1, o el splicing, o las que suponen una deleción de genes. Doctor Borrego, por favor, ¿te damos un minuto? Venga. Otro es el volumen renal. El volumen renal, veis que no permite separar tanto las diferentes clases, pero el ritmo de crecimiento sí. El ritmo de crecimiento da lugar a mayor separación, de tal forma que los que crecen más rápido son los que peor pronóstico tienen, y aquí se evidencia que el PKD1 crece más rápido que el PKD2 para las diferentes mutaciones. Igualmente, la función renal se deteriora mucho más rápidamente para el PKD1 que para el PKD2, para todas las mutaciones. Incluso os voy a mostrar esto, que es lo que tenía interés. Dentro de una misma mutación que corresponde a una sola familia, los pacientes van a tener un crecimiento. Fijaos, el ritmo de crecimiento va desde un 1% hasta el 8%, dentro de la misma mutación. Y eso supone pues, que el deterioro de función renal va a ser variable. Esta es la variabilidad que se observa. Pero aún así siempre se observa esto, una correlación entre el ritmo de crecimiento renal y el deterioro. Cuanto más rápido crecen los riñones, peor. Por tanto, como conclusiones os pongo aquí esto, que las variantes encontradas en PKD1 y PKD2 en las 4 provincias en general son poco repetitivas. El crecimiento renal, medido con el modelo este del ritmo de crecimiento, el modelo de la clínica Mayo, parece que puede dar una importancia pronóstica, incluido teniendo en cuenta lo que son las variantes genéticas. El tipo de mutación PKD1 o PKD2 influye en el pronóstico, sí, pero hay que profundizar más en algunos aspectos concretos. Y que da la impresión de que además de la genética, como ya se ha dicho, hay muchos factores que pueden influir finalmente en el deterioro de la función renal y en el crecimiento. Gracias.